¿Queréis saber de qué han estado hablando Netanyahu y Donald Trump? Pues vamos con ello. Se viene reconfiguración de Oriente Próximo con la muy buena relación, la extraordinaria relación que mantienen Donald Trump y Netanyahu, Benjamin Netanyahu, que se comprueba en este vídeo. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. And that's why the people of Israel have such enormous respect for you. In your first term, you recognized Jerusalem as Israel's capital. You moved the American embassy there. You recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. You withdrew from the disastrous Iran nuclear deal. I remember we spoke about it. You said, this is the worst deal I've ever seen. I'm elected. I'm walking out of it. That's exactly what you did. And I think it speaks loudly for just common sense, just looking at things and seeing them as they are. And of course, you also brokered the groundbreaking Abraham Accords in which Israel made peace with 4 Arab states. We did this in 4 months. And now in the first days of your second term, you picked up right where you left off. And today, you renewed the maximum pressure campaign against Iran. Ladies and gentlemen, all this in just 2 weeks. Can we imagine where we'll be in 4 years? I can. I know you can, Mr. President. Bueno, después de este baño, de este masaje, de esta coreografía de tratar de alimentar la vanidad de Donald Trump, efectivamente se ve cómo se alinean los intereses de Israel, o los de Netanyahu, habría que decir, con los intereses de Donald Trump. Y esos intereses se alinean en seguir con la agenda de poder pacificar toda la región de Oriente Próximo, de manera que Israel emerja como una potencia dominante dentro de esa región, en cooperación con las monarquías árabes y tratando de limitar la capacidad de crecimiento y de influencia que tiene Irán. Y todo esto se está haciendo, como decía Netanyahu, pues mirando las cosas de manera no convencional, que es como Donald Trump al parecer las hace. Os podéis imaginar que Donald estaba absolutamente encantado de todos los piropos que le iban cayendo encima. Vamos a fijarnos principalmente en 2 cuestiones que yo creo que son especialmente interesantes. La primera es la cuestión de Irán. Ha salido por ahí que Donald Trump está considerando volver a reimponer sanciones contra Irán para presionarla, pero por otra vía, estas sanciones y estos movimientos parece que tienen la intención de iniciar negociaciones. Y los iraníes parece que están también por la labor. Fijaos que aquí el ministro de Asuntos Exteriores, Araghchi, afirma que la preocupación de Donald Trump sobre esas armas nucleares podría ser objeto de negociación, lo cual no quiere decir que los iraníes se estén arrugando frente a los Estados Unidos porque están desplegando ahora, en fin, las plumas del pavo real, tratando de asustar a los Estados Unidos o por lo menos de establecer que ellos no se van a rendir a los propósitos de Estados Unidos y de Israel, que obviamente implicarían desmontar todo el programa nuclear. De hecho, afirman que, oye, si nos atacan el programa nuclear, nosotros desataremos una guerra mayor. Y el ministro también de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, en una entrevista a Al Jazeera, afirmaba que si Estados Unidos e Israel lanzan un ataque contra sus instalaciones, ese sería uno de los mayores errores históricos que habrían hecho los Estados Unidos. Y para que sus, en fin, afirmaciones sean creíbles, el medio de comunicación Tasnim News Agency, que es una agencia de noticias privada iraní, pero que está al servicio de la defensa de los intereses de la revolución islámica, faltaría más, ha empezado a poner noticias acerca de las capacidades antiaéreas que tienen los iraníes. Acordaos que en el ataque que hicieron los israelíes después del ataque de misiles exitoso que hicieron los iraníes con sus misiles Fatah, se supone que se destruyeron todas las baterías S-300. Pues bien, fijaos esta noticia que es de hoy mismo prácticamente acerca de que los sistemas de defensa, los que os enseñaba antes, Babar 373 y los S-300 están funcionando conjuntamente en unas maniobras y claramente este es un mensaje que no es para el interior del país sino en realidad para el exterior. Como no lo es este otro mensaje, que acaban de estrenar un nuevo misil balístico de mediano alcance, el Etemad o Confianza, que ha sido presentado en una visita del presidente Masoud Pezeshkian hace pocos días y por lo tanto incrementa pues, la cantidad de recursos que tienen los iraníes para asustar
para tratar de disuadir tanto a Israel como a los Estados Unidos de que esto vaya a ir mucho más allá. Pero sabéis que además Donald Trump ha dicho otra cosa que está corriendo como reguero de pólvora por todos los medios de comunicación y que es algo que ya comentamos porque ya se le escapó. Y es que a él le encantaría hacer un resort de vacaciones en Gaza, pero eso tiene sus dificultades. You have to learn from history. History has, you just can't let it keep repeating itself. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. But more importantly than that is the people that have been absolutely destroyed that live there now can live in peace in a much better situation because they're living in hell. And those people will now be able to live in peace. We'll make sure that it's done world class. It'll be wonderful for the people. Palestinians mostly we're talking about. And I have a feeling that despite them saying no, I have a feeling that the king in Jordan and that the general president, but that the general in Egypt will open their hearts and will give us the kind of land that we need to get this done. And people can live in harmony and in peace. Thank you all. Lo habéis visto diciendo muy a las claras que el propósito de limpiar de palestinos Gaza pues sigue adelante y que la idea de la migración voluntaria hacia otras regiones y por lo tanto que los Estados Unidos se hagan cargo, y esta es sí una novedad en las declaraciones de Donald, que los Estados Unidos se hagan cargo de Gaza para rehabilitarla y convertirla en un resort turístico, la Riviera del Oriente Medio, ya lo habéis escuchado, pues está sobre la mesa. Obviamente con la anuencia y la media sonrisa que veíais ahí de Netanyahu, que le parece magnífica el propósito, magnífica la idea. Expulsamos a los gazatíes, los llevamos a cualquier otro lado, que ahí hagan su estado si quieren, y Israel sigue incrementando su superficie, por lo tanto, quitándose de medio el problema realmente que está enredando en Oriente Próximo desde la perspectiva israelí, que son los palestinos. Oiga, si palestinos ya la causa palestina se va a otro sitio, no tenemos por qué estarnos pegando toda la vida y está en esta dinámica perpetua de a ver quién mata a quién. Porque no olvidemos que el propósito de los miembros de Hamás, si pudieran, sería expulsar a todos los israelíes de la región. Los que hemos defendido la causa de los dos estados, pues cada vez estamos más en minoría y ya vemos que esa causa no la defiende nadie, ni por un lado ni por el otro, y por lo tanto aquí se impone la de un solo estado. Un solo estado que podría ser un solo estado democrático, en el cual se englobara tanto israelíes como palestinos, pero que los extremos de ambos bandos jamás van a aceptar, y como el bando que tiene más armas y más poder es el israelí, estos que además gobiernan hoy en día van a ser los que van a salir ganando, o un estado palestino donde sea, como si se van a Madagascar, en opinión de Netanyahu, pero en cualquier caso que no estén allí, que el único estado que quede sea un estado israelí. Y desde ese punto de vista ahora tenemos que empezar a preguntarnos cómo pueden hacerlo. O sea, uno de los problemas es Hamás. Hamás ya hemos visto cómo en las transferencias de rehenes está ofreciendo una imagen de que ellos dominan políticamente la escena y que además siguen teniendo fuerza. Hombre, la fuerza militar que tienen seguramente es muy reducida, pero la mitad, más o menos el 70% de los túneles que hay debajo de Gaza se supone que están intactos y por lo tanto ahí no sabemos lo que está acumulado en términos de nada. Y tampoco sabemos, obviamente, lo estáis pensando vosotros, qué va a pasar después de que se intercambien todos los rehenes. Pero, por ejemplo, este medio de comunicación que os decía antes, iraní, que es la primera vez que lo visitaba yo, Tasnim, y que, bueno, pues me ha parecido muy interesante porque es de aquí de donde ha salido la noticia de que Arakchi estaría dispuesto a algún tipo de negociación con Estados Unidos para que el asunto de la bomba nuclear no sea un problema en las relaciones que se están estableciendo en Oriente Próximo. En ese mismo periódico he encontrado esta viñeta en la que, bueno, pues como veis, siguen defendiendo que la resistencia sigue viva en Gaza porque los objetivos estratégicos de Israel no se han cumplido. No han destruido la capacidad militar de los miembros de Hamás y tampoco han quitado a Hamás como entidad política que gobierna. Y al final han tenido que pactar con Hamás y esto demuestra que como entidad política siguen estando vivos, precisamente el alto el fuego. Es verdad que en esta misma rueda de prensa Netanyahu ha afirmado que ellos siguen manteniendo sus objetivos estratégicos. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues principalmente los de destruir la capacidad militar y política de Hamás.
y por eso digo que ya veremos qué pasa después de que todos los rehenes hayan sido liberados. Pero existe otro problema, obviamente, en esta cuestión de, a mí me gustaría expulsar a los gazatíes y, por lo tanto, dominar toda esa región. Fijaos que en esto podemos tener otras cuestiones, como por ejemplo la anexión de la Cisjordania. Esta pregunta se le hicieron en la rueda de prensa a Donald Trump y Donald Trump dijo, bueno, nos vamos a dar un tiempo para pensarlo, la idea nos gusta, pero todavía no tenemos una posición. Con lo cual podemos encontrarnos con que el propósito tanto de Israel como de Estados Unidos no sea solamente limpiar Gaza, hacer una limpieza étnica, ¿no? Yo creo que no tiene otra forma de ser definido este hecho, sino también hacerlo en la Cisjordania, que ya sabéis que para Estados Unidos a partir de ahora me parece que solo vamos a ir a hablar de Samaria y de Judea y no del West Bank. Creo que eso está bastante claro. La pregunta es ¿a dónde podría llevárseles? Fijaos que en la respuesta que hace, o en la intervención que hace Donald Trump habla de la buena voluntad del rey de Jordania y del presidente general de Egipto. Primero dice el general, luego el presidente general de Egipto, es decir, al-Sisi, Abdel Fattah al-Sisi. Bueno, pues, ¿qué es lo que les va a pedir? Les va a pedir territorio. Ahora, ¿dónde narices va a estar ese territorio? Esa es la pregunta que nadie sabe y que deberíamos empezar a preguntarnos. Por una parte, nos están diciendo que podría ser un territorio egipcio, un territorio jordano. El único zona donde más o menos están juntos es en Aqaba, pero está claro que ninguno de los dos va a prescindir de eso. En primer lugar, Egipto va a prescindir de la península del Sinaí, siendo un emplazamiento tan sumamente importante. Les va a dar a los palestinos una posición en la península del Sinaí que no tenga salida al mar, o que la tenga. Si no la tiene va a ser un problema, y si la tiene va a ser otro problema también. Los jordanos, desde luego, cercanos a Aqaba tampoco, porque es su salida al mar. Yo no pondría ahí un estado distinto del mío, o a millones de personas que al fin y al cabo van a tener una capacidad de poder e influencia dentro de esa región y quizá están demasiado cerca de Israel. ¿Lo llevaría al noreste de Jordania? Posición también delicada, una encrucijada de caminos entre Siria e Irak. No me parece a mí tampoco que esto sea muy del interés de los jordanos. ¿Se les podría llevar a otro sitio, quizá un sitio más alejado? He estado pensando en el asunto y, bueno, mientras estaba comentando esta historia con mi hijo Cosca, con mi hijo mediano, a mi hijo mediano se le ha ocurrido una idea que es puramente tentativa. Yo la lanzo ahí y, oye, si al final se verifica, le damos el premio a Geopolítico del Año a mi hijo, que está aquí ahora mismo estudiando su ingeniería aeroespacial. Volvamos otra vez al mapa de Oriente Próximo y fijémonos que una posición interesante estaría ahí en el Mar Rojo. ¿Por qué ahí estaría una posición interesante? Pues estaría una posición interesante porque ahí está el triángulo de Jalaib. Efectivamente, yo no me acordaba de esto, pero mi hijo me lo ha señalado. El triángulo de Jalaib es una zona de terreno en disputa entre Egipto y Sudán, como veis que está al norte del paralelo 22. Bueno, hay una zona al norte y una zona al sur del paralelo 22. ¿De dónde sale esto? Pues esto sale de un acuerdo que hicieron los ingleses con los egipcios en 1899. Y no empecéis a sonreír que os conozco. Efectivamente, hubo ahí un miembro de la administración británica poniendo una raya. La línea Durán, en fin, tenemos tantos ejemplos. Bueno, pues fijaos en esa raya que hacía que Reino Unido dominara todo lo que es Sudán. Y todo lo que es Sudán por debajo de ese paralelo 22. ¿Qué es lo que pasa con ese paralelo 22? Pues que en realidad en toda la zona norte Egipto gobernaba. A pesar de que el mapa de Sudán, como veis, iba hacia ahí arriba y se quedaba con el triángulo de Jalaib. Triángulo que nunca han gobernado los sudaneses. Y es por eso que cuando Sudán llega a la independencia en 1953, si no recuerdo mal, se produce una disputa territorial que hace que la reclamación de ese territorio, ese triángulo, sea por las dos partes. Ese triángulo sería un triángulo interesante porque en principio tiene 20.580 kilómetros cuadrados, tiene salida al mar, tiene elevaciones de más de 1.500 metros. Bueno, los egipcios hayan hecho una reserva natural, pero es que la suma de la Cisjordania y de la Franja de Gaza son 6.000 kilómetros cuadrados. Es decir, ahí estarían bastante cómodos pues los 5 millones más o menos de palestinos y los que pudieran venir del futuro. ¿Es esto lo que alguien ha propuesto? No, no. Esto es una ocurrencia que os lanzo a vosotros
Pues porque seguramente vamos a ver algún tipo de negociación de esta clase. Vamos a buscar un lugar donde expulsar a los palestinos y el problema palestino quedará completamente resuelto para siempre. Hay otra razón de por qué ni egipcios, ni libaneses, ni jordanos van a querer tener a los palestinos. En el caso de los jordanos, porque después de la guerra de 1948 hubo una diáspora de palestinos y cientos de miles pasaron la frontera de Líbano y la frontera de Jordania. En Jordania, recordad que ya en 1951 un palestino atentó contra la vida del rey Abdalá I y lo mató. Pero a partir del 58, por ahí, la OLP empezó a adquirir fuerza en esos territorios, cada vez más capacidad, y bueno, en 1970 se produjo el Septiembre Negro, que obligó al rey de Jordania a montar un ejército para echar a los palestinos, literalmente, que acabaron pasando la frontera hacia Líbano. ¿Por qué hizo esto? Pues porque los palestinos no hacían más que atacar a Israel y los israelíes respondían y ponían en una situación a los jordanos en la que los jordanos no querían estar. Una vez pasados a Líbano, sucedió 3/4 de lo mismo. Desde Líbano fue que se planearon los secuestros de Múnich de 1972. De ahí se empezaron a producir en un país cuyo equilibrio étnico-político es tan sumamente peculiar como el de Líbano. Se empezaron a producir problemas con los palestinos y todo eso acabó desembocando por unas razones y por otras, pero con la intervención también directa de la OLP, en una guerra civil. Luego, ninguno de los dos países quieren que los palestinos se radiquen en su territorio. Y cuando los palestinos han estado en la península del Sinaí, ha crecido mucho pues, el terrorismo de Hamás o la influencia de Hamás. Los egipcios tampoco los quieren. Si quieren buscar algún sitio, podría ser un sitio como este que os he enseñado. No creo que lo vaya a ser, pero no lo sé. Un sitio que está en disputa, que resolvería un problema territorial entre dos países, que tiene condiciones climáticas y de habitabilidad suficientes y donde los palestinos podrían estar suficientemente lejos de Israel. ¿Será esta la solución? Ya lo veremos, pero de cualquier forma os he dejado pensando. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Suscribíos, activar las notificaciones, darle al botón de like y nos vemos muy pronto, señores. We inherited a mess. This place is a mess.